Cuando Julián empujó la puerta de la casa que había comprado por apenas $13,000 en las afueras de Phoenix, sintió que el aire viejo lo envolvía como una advertencia silenciosa, un peso que no esperaba encontrar. Llevaba meses trabajando en lo que podía, cocinando, limpiando, cargando cajas, siempre con el miedo de no llegar a fin de mes. Pero creía que aquella casa sería por fin el inicio de algo propio. Y sin embargo, al entrar, supo que no era solo una construcción abandonada, sino un espacio lleno de heridas antiguas, heridas tan humanas que parecían respirar en cada rincón roto, recordándole que no todos los sueños sobreviven en tierra ajena. El interior olía a humedad vieja, a madera fatigada y a ropa que había sido doblada por última vez hacía demasiado tiempo, y Julián sintió un nudo extraño en el pecho, como si el aire estuviera hecho de recuerdos ajenos que aún no querían desaparecer. Había limpiado casas en México y en Estados Unidos, pero ninguna le había provocado esta sensación de presencia silenciosa, casi viva, como si las paredes hubieran absorbido emociones que todavía pesaban, y mientras avanzaba por la sala, cada paso levantaba polvo que parecía reaccionar a su llegada, creando una atmósfera tan espesa que lo obligaba a respirar con cuidado, temiendo perturbar algo que no comprendía. La sala estaba en ruinas, con un sillón hundido cubierto de telarañas y una ventana rota que dejaba entrar luz gris. Pero lo que detuvo a Julián fue un cuaderno abierto en el suelo, colocado entre dos tablas sueltas como si alguien lo hubiera dejado ahí esperando ser encontrado, y al inclinarse sin tocarlo, pudo leer una frase escrita con letra firme pero rota. «Si estás leyendo esto, no me dejes atrás». Una súplica que lo paralizó porque no sonaba a un adorno olvidado, sino a un grito silencioso de alguien que había sufrido demasiado, alguien que parecía seguir presente en aquella casa abandonada aunque su cuerpo no le estuviera. La cocina estaba aún más deteriorada, con azulejos quebrados, puertas de gabinetes colgando y un fregadero oxidado que parecía haber llorado óxido durante años. Pero sobre la mesa había una taza limpia, completamente libre de polvo, un objeto fuera de lugar en un sitio olvidado por tanto tiempo. Y ese detalle hizo que Julián sintiera un escalofrío recorrerle la espalda porque revelaba una verdad incómoda. Alguien había estado allí mucho después de que la casa fuera declarada deshabitada. Alguien que había dejado pequeñas señales de una vida quebrada, creando una contradicción que hacía que el silencio pareciera casi humano, casi reciente, casi doloroso. En el pasillo se alineaban tres puertas que parecían guardar secretos distintos. La primera completamente abierta mostraba un cuarto vacío y frío, la segunda entreabierta revelaba apenas una sombra que no se movía, y la tercera estaba cerrada con un candado oxidado que sobresalía como un corazón enfermo, desgastado pero firme. Y Julián sintió que esa puerta era el verdadero centro de la casa, el lugar donde la historia que había comenzado a descubrir estaba atrapada, y aunque su instinto le pedía alejarse, algo más fuerte le empujaba a quedarse, porque sabía que detrás de ese metal viejo se escondía una verdad capaz de cambiarlo todo. Regresó a la sala, tomó el cuaderno con precaución y lo abrió, encontrando en la primera página un nombre que nunca había escuchado, un nombre masculino escrito con un trazo firme que intentaba ocultar el temblor de la mano que lo escribió, y debajo de ese nombre había una frase aún más cruda. «Hice lo que pude, pero no fue suficiente». Palabras que golpearon a Julián con la fuerza de un espejo roto porque le recordaban la lucha diaria de tantos inmigrantes mexicanos que llegan con esperanza y se enfrentan a una realidad que los desgasta lentamente, hasta dejarlos sin fuerzas, sin opciones, sin salida alguna. Se dejó caer al suelo, respirando con dificultad, porque aquella casa no solo contaba la historia de un desconocido, sino también fragmentos de la suya propia. Y recordó su primera noche durmiendo en el estacionamiento de un supermercado, usando la chamarra como almohada, sintiendo el miedo morderle los huesos, pensando en su madre que esperaba un mensaje que no siempre podía enviar, y mientras miraba el cuaderno, entendió que el hombre que le escribió también había sido como él, un mexicano, vulnerable en un país que exige demasiado, ahoga rápido y rara vez perdona, dejando marcas profundas que nadie ve desde afuera. Decidió revisar alrededor en busca de más pistas y, bajo el sillón polvoriento, encontró un pequeño montón de fotografías cortadas a la mitad,
como si alguien hubiera querido borrar rostros o recuerdos completos, y en una de ellas aparecía un hombre joven con expresión cansada, manos callosas y ojos que revelaban demasiadas horas de trabajo y muy poca esperanza. Y aunque la mitad del rostro faltaba, Julián sintió que conocía esa mirada, porque era la misma que veía en el espejo cuando la vida en Estados Unidos se volvía demasiado pesada, una mirada que hablaba de lucha constante, de sueños que se desgastan con los días. Cerca de unas cajas caídas encontró una carta arrugada, escrita con prisa, con frases incompletas que parecían haberse derramado desde una mano temblorosa. No pude quedarme. Tenía miedo. No quería desaparecer. Perdón. Palabras que no formaban un párrafo claro, pero sí un sentimiento profundo. Un grito ahogado que revelaba la soledad de alguien que había luchado demasiado tiempo sin recibir ayuda. Y Julián sintió un nudo en la garganta porque sabía que muchos inmigrantes vivían justo así, con angustias que jamás contaban, con derrotas que nadie veía, con historias que terminaban en silencio absoluto. Justo cuando se levantó para seguir explorando, escuchó un pequeño movimiento detrás de la puerta con candado, un sonido suave, casi imperceptible, como el roce de una caja o un objeto deslizándose apenas unos centímetros, y Julián quedó paralizado, con el corazón golpeándole el pecho, porque aquel ruido no pertenecía al viento ni a la estructura vieja, sino a algo real, algo humano, algo vivo dentro de ese cuarto, y aunque no sabía qué iba a encontrar, entendió que la historia del hombre sin nombre no había terminado del todo, y que él estaba a punto de abrir la herida que alguien dejó allí encerrada. Julián se quedó frente a la puerta con el candado, escuchando el eco lejano de pequeño movimiento que había oído, y aunque intentó convencer a su mente de que tal vez era solo la madera ajustándose, sabía bien que ese sonido no encajaba con la quietud de una casa abandonada. Así que respiró hondo mientras el miedo le subía por la espalda, recordándole noches en las que tuvo que dormir despierto para no ser sorprendido, y en ese instante comprendió que su vida en Estados Unidos siempre había sido así: puertas cerradas, secretos ajenos y silencios que dolían, todos acumulados como un peso que no sabía cómo cargar. Aún con el cuaderno en la mano, lo abrió nuevamente buscando alguna pista que explicara lo que había detrás de aquella puerta, pero solo encontró páginas llenas de frases cortas, tachones, intentos de escribir y borrar, como si el autor hubiera luchado contra sus propias palabras, y entre ellas detectó un patrón de miedo, de incertidumbre, de alguien que se estaba desmoronando lentamente. Y aunque no conocía al hombre que escribió esas líneas, Julián sintió que su dolor era tan familiar que casi podía escucharlo respirando justo allí, escondido entre el polvo y los restos de una vida rota. Decidió alejarse por un momento de la puerta y revisar el resto del pasillo, tratando de reunir la valentía suficiente para enfrentar lo desconocido, y al asomarse al cuarto abierto vio un espacio vacío con paredes manchadas y un colchón viejo apoyado contra la pared. Un colchón que parecía haber sido usado hasta que la dignidad ya no pudo sostener más peso, recordándole la primera cama que tuvo en Estados Unidos, que en realidad era un pedazo de espuma encontrado en la basura, y sintió un golpe en el pecho a pensar que quizás el mismo hombre que escribió el cuaderno también había dormido allí, derrotado pero vivo. El segundo cuarto, el de la puerta entreabierta, mostraba apenas una mesa pequeña, un par de zapatos desgastados y una chaqueta colgada en un clavo, objetos tan sencillos que parecían insignificantes, pero para Julián lo dijeron todo, porque sabía bien cómo la vida del inmigrante se resume a eso: un par de prendas, zapatos que duran más de lo que deberían y una mesa que sirve para escribir sueños que a veces se rompen, y al observar la chaqueta sintió que esa casa no estaba tan abandonada como le habían hecho creer, como si sus paredes guardaran un respiro humano que aún no terminaba de apagarse. Regresó al pasillo con la sensación de que estaba caminando dentro de la historia de alguien que había sido borrado sin pregunta alguna, y aunque el miedo seguía latente, también sentía una necesidad profunda de entender, porque sabía lo que era vivir sin que nadie preguntara cómo estaba, sin que nadie notara su lucha diaria. Y mientras miraba el candado una vez más, comprendió que no era solo una puerta cerrada, era la frontera final de una vida que quizá terminó en silencio, y que él estaba por cruzar ese límite sin saber qué herida iba a encontrar del otro lado. Intentó mover el candado,
Pero éste resistió con un chillido áspero que resonó por todo el pasillo, como si la casa protestara ante su intento de abrir lo que había sido sellado hace tanto tiempo. Y Julián apretó los dientes, no porque tuviera fuerza suficiente para romperlo, sino porque sentía que ese sonido marcaba el inicio de algo irreversible. Un momento que dividía su vida entre antes y después, y mientras observaba el metal viejo comprendió que necesitaba una herramienta, algo que le permitiera abrirlo sin romper la puerta por completo, porque sentía un respeto extraño por el espacio que estaba a punto de revelar. Fue entonces cuando recordó que en su mochila llevaba un desarmador que usaba en sus trabajos ocasionales, y regresó a la sala sintiendo como cada paso parecía más pesado, como si la casa quisiera retenerlo. Así que abrió la mochila, tomó la herramienta y se acercó nuevamente al candado con manos temblorosas, sabiendo bien que no tenía nada que perder pero sin mucho que enfrentar. Y mientras colocaba el desarmador en la ranura de metal oxidado, sintió que el aire se hacía más denso, como si el silencio esperara el momento exacto en que aquel candado cediera y liberara una verdad oculta. El candado cedió con un chasquido seco que retumbó más fuerte de lo que debería, un sonido pequeño que sin embargo pareció recorrer toda la casa como un suspiro inquieto, y Julián retrocedió 1 centímetro, asustado por la simpleza con que un objeto tan viejo había guardado algo tan importante, y cuando inhaló profundamente para reunir valor, sintió que ese cuarto era la pieza central de la historia que había estado descubriendo, el lugar donde el hombre del cuaderno dejó su última señal, y sabía que no podía retroceder aunque el miedo le mordiera el estómago con una fuerza que nunca había sentido. Tomó la perilla con la mano derecha mientras la izquierda apretaba el cuaderno como si fuera un talismán, y giró lentamente, sintiendo como el metal frío le transmitía una angustia que no sabía de dónde venía, pero que se instaló en su pecho de inmediato, así que empujó la puerta apenas unos centímetros, dejando entrar un hilo de luz que reveló apenas una esquina del interior, un pedazo de pared, una caja apilada, una sombra inmóvil, y esa mínima visión fue suficiente para entender que lo que había dentro no era un peligro físico, sino una herida vieja que esperaba ser descubierta, una herida que tenía nombre, historia y abandono. Finalmente abrió la puerta lo suficiente para ver dentro, y el olor a encierro y tristeza hizo que su respiración se desacompasara por un momento, porque aquel cuarto no estaba vacío como el resto de la casa, sino lleno de objetos que contaban una vida detenida. Cajas con ropa doblada, una maleta a medio cerrar, un colchón extendido en el piso y, en la esquina, un pequeño cuaderno más delgado que el primero, colocado con cuidado como si fuera lo último que alguien había querido proteger. Y al verlo, Julián supo que no estaba frente a simples pertenencias abandonadas, sino frente al corazón profundamente humano de una historia que estaba a punto de romperlo por dentro. Julián se acercó con cautela al pequeño cuaderno que reposaba en la esquina, sintiendo que aquel objeto tenía un peso emocional mucho mayor que su tamaño, como si contuviera la última voz de alguien que había intentado resistir hasta donde pudo, así que se agachó lentamente, cuidando no pisar las cajas apiladas ni los pocos objetos acomodados con un orden que parecía triste, casi infantil, y al tomar el cuaderno entre sus manos sintió el frío del papel abandonado, un frío que no venía del clima, sino de la soledad acumulada, como si ese cuaderno hubiera esperado demasiado tiempo a que alguien lo volviera a abrir. Lo abrió despacio, temiendo que las hojas húmedas pudieran romperse a menor movimiento, y encontró las primeras páginas llenas de frases cortas, casi siempre incompletas, como si el autor hubiera escrito en medio de la desesperación, interrumpido por lágrimas o cansancio extremo, y Julián leyó palabras sueltas como tengo miedo, no sé si debo irme, la deuda volvió, no quiero fallar otra vez. Frases que no contaban una historia lineal, pero sí un dolor evidente, un dolor tan familiar para el que casi podía imaginar al hombre sentado en ese mismo cuarto, escribiendo a oscuras mientras luchaba contra su propia vida. En la página siguiente encontró una fecha incompleta y debajo un texto más largo, escrito como si el autor hubiera usado toda su fuerza emocional para dejar constancia de algo importante, y Julián leyó como aquel hombre hablaba de trabajar en campos lejanos, recogiendo frutas bajo el sol, durmiendo en barracas donde el calor era insoportable y el frío inexplicable,
contando dólares con manos heridas, mandando siempre lo poco que podía a México aunque eso significara quedarse sin comer. Y, mientras avanzaba en la lectura, sintió que estaba viviendo la historia de millones de inmigrantes que luchan en silencio para no desaparecer en un país que apenas los ve. Otro fragmento hablaba de un patrón que le había prometido un contrato fijo, pero que finalmente lo despidió sin explicación, dejándolo en una situación aún más vulnerable. Y Julián sintió rabia en la garganta porque conocía demasiado bien esos patrones que hacen promesas vacías para aprovecharse del cansancio y la esperanza de los recién llegados. Y en ese momento comprendió que el hombre que escribió el cuaderno no había sido débil, sino alguien que había sido traicionado por un sistema que lo exprimió hasta quitarle las fuerzas, dejándolo tan solo que sus palabras parecían ecos arrastrados desde el fondo de su espíritu. Una página más adelante encontró una entrada más personal, donde el autor hablaba de una hermana en México que creía que él estaba bien, que pensaba que vivía en una casa cómoda y tenía trabajo estable, y Julián sintió un golpe emocional porque también había mentido muchas veces a su familia para no preocuparlos, enviando fotografías de lugares bonitos que no le pertenecían, fingiendo que todo estaba bajo control, cuando en realidad vivía con miedo cada día, y entendió que aquel hombre había, cargado con una soledad aún más pesada, tratando de proteger a los suyos mientras se quebraba en un país que lo estaba consumiendo. En una de las hojas, escrita con un trazo más tembloroso que los anteriores, encontró una confesión que lo dejó sin aliento. El hombre contaba que había intentado pagar la renta varias veces, que trabajaba hasta caer rendido, pero que aún así no lograba reunir lo necesario y había recibido amenazas de desalojo. Y Julián apretó los dientes al leer esto porque también había vivido ese miedo, esa sensación de correr contra el tiempo mientras la vida se derrumba, y supo que aquel hombre había sentido que estaba fallando no solo a sí mismo, sino a todos los que lo esperaban del otro lado de la frontera. Más adelante, otra frase le llamó la atención. No quiero desaparecer. Escrita con tinta corrida como si hubiera sido trazada entre lágrimas, y Julián sintió una punzada en el pecho al imaginar al hombre escribiendo esas palabras en plena madrugada, convencido de que su existencia estaba siendo borrada del mundo, y entendió que no hablaba de desaparecer físicamente, sino de desaparecer en silencio, sin dejar huellas, como tantos inmigrantes que se pierden entre trabajos temporales, calles desconocidas y cuartos rentados, hasta convertirse en un recuerdo borroso en las vidas de quienes alguna vez los amaron. En una de las últimas páginas, el autor mencionaba la casa directamente, diciendo que había llegado a ella porque era lo único que podía pagar, que la compró como un acto desesperado de fe, esperando reconstruir su vida desde cero, pero que pronto descubrió que la soledad y la presión económica lo estaban llevando a un lugar del que no sabía cómo salir. Y mientras Julián leía esas líneas, sintió una conexión profunda con él, como si ambos fueran dos hombres atrapados en el mismo país, en la misma lucha imposible y en la misma necesidad urgente de ser vistos antes de romperse definitivamente. Finalmente llegó a la última página que tenía escritura legible, donde el autor escribió: «Si alguien encuentra esto, que no me juzgue». Y esa frase, tan humana y tan cruda, hizo que la vista de Julián se nublara por unos segundos porque entendió que ese cuaderno era un último intento de dejar una señal de vida, una prueba de que ese hombre había existido. Había luchado y había amado lo suficiente como para intentar seguir adelante, pero había sido vencido por un mundo demasiado duro. Y Julián sintió que algo dentro de él se fracturaba al reconocer su propia vulnerabilidad, reflejada en cada una de esas palabras. Cerró el cuaderno con delicadeza, como si fuera un objeto sagrado, y lo sostuvo contra su pecho mientras se quedaba sentado en el suelo del cuarto pequeño, tratando de procesar todo lo que había leído, y el silencio que lo rodeaba se volvió más profundo, más doloroso, como si la casa estuviera respirando el cansancio de ese hombre ausente. Y Julián entendió que no podía seguir recorriendo aquella historia sin prepararse emocionalmente, porque lo que había dentro de esa casa no era un misterio, sino una verdad humana devastadora, una verdad que él estaba destinado a descubrir aunque le costara enfrentar su propio dolor en el proceso. Julián permaneció un momento sentado, sosteniendo el cuaderno pequeño contra el pecho,
mientras sentía que ese cuarto no era simplemente un espacio abandonado, sino el último refugio de un hombre que había intentado sobrevivir sin tener a quien acudir, y al levantarse notó que cada objeto allí parecía colocado con una intención, como si el dueño hubiera querido dejar señales que algún día pudieran ser entendidas. Así que respiró hondo, tratando de recuperar fuerzas, y comenzó a observar el lugar con más detalle, consciente de que cada rincón podía contener fragmentos importantes de una vida que se había apagado en silencio. En la esquina derecha vio una pequeña caja de plástico transparente con documentos doblados cuidadosamente, y cuando la tomó entre sus manos notó que el plástico estaba desgastado como si hubiera sido abierto muchas veces, revelando la insistencia de alguien que buscaba respuestas o soluciones, y al abrirla encontró recibos de empleo temporal, pagos incompletos, notas de patrones que prometían horas extras que nunca fueron pagadas, todo acompañado de una sensación de injusticia que se hacía más pesada con cada papel, porque Julián sabía bien lo que era acumular pruebas que nadie escucha, pruebas que se vuelven inútiles cuando la vida exige sobrevivir, día a día sin derecho a reclamar. Debajo de los documentos había un sobrearrugado dirigido a un nombre femenino que Julián no reconocía, con una dirección en Michoacán escrita con tinta casi borrada, y al tomarlo con cuidado sintió que ese sobre tenía un peso emocional enorme, como si el hombre lo hubiera escrito muchas veces sin atreverse a enviarlo. Y cuando lo abrió descubrió un mensaje corto pero devastador donde el autor pedía perdón por no poder regresar todavía, prometiendo que pronto enviaría dinero y que no perdiera la fe en él. Palabras que parecían haberse quedado atrapadas entre la esperanza y la desesperación, incapaces de llegar a su destino. En el escritorio improvisado del cuarto encontró una libreta de trabajo con horas anotadas a mano, algunas marcadas con círculos y otras con cruces, mostrando semanas completas sin descanso y días donde el hombre había trabajado 15 horas seguidas solo para recibir una parte mínima del salario. Y Julián sintió un dolor profundo al reconocer esa rutina que también había vivido, una rutina de explotación que desgasta el cuerpo pero rompe aún más el espíritu, y mientras miraba esas cifras, entendió que el hombre había estado atrapado en una espiral de sobrecarga y pobreza, luchando solo para mantenerse a flote sin que nadie notara su sufrimiento. En el fondo del cuarto había una bolsa de tela que parecía contener ropa, pero al revisarla encontró solo 2 camisas viejas, un pantalón descolorido y un par de calcetines remendados, prendas que mostraban el desgaste de alguien que no tenía dinero para renovarlas, y esa simple visión lo golpeó más fuerte que cualquier carta, porque Julián sabía que la ropa es el último reflejo de la dignidad para un inmigrante sin recursos, una prueba silenciosa de cuánto se esfuerza para mantenerse presentable aun cuando la vida lo arrastra, y esas prendas hablaban de un hombre que había resistido hasta el límite. Cerca del colchón encontró un frasco vacío que alguna vez debió contener medicinas para el dolor, y Julián lo tomó entre los dedos notando que la etiqueta casi borrada indicaba analgésicos fuertes, usados comúnmente por trabajadores de campo que cargan cajas pesadas o realizan esfuerzos repetitivos. Y al imaginar al hombre tomando esas pastillas en medio de jornadas interminables, sintió una mezcla de rabia y tristeza porque sabía que el cuerpo del inmigrante se desgasta sin que nadie lo note. Y ese frasco vacío era la prueba silenciosa de que el autor del cuaderno había luchado contra su propio dolor físico además del emocional. En una caja más pequeña encontró fotografías sin cortar, completamente diferentes a las otras que había visto, donde aparecía el mismo hombre sonriendo tímidamente junto a una mujer y una niña pequeña en lo que parecía una plaza de pueblo, imágenes llenas de luz y vida que contrastaban dolorosamente con la oscuridad de ese cuarto. Y Julián sintió un nudo apretarse en su garganta de entender que ese hombre no había sido solo un inmigrante cansado, sino un padre, un hermano o un hijo que había dejado atrás algo valioso, algo que había intentado proteger aún desde la distancia, aunque el peso de la soledad lo hubiera superado. Mientras seguía revisando, encontró una pequeña cinta azul doblada entre las pertenencias, probablemente caída de una mochila infantil o usada como adorno por la niña de las fotografías, y al sostenerla entre los dedos sintió que era el objeto más frágil de toda la casa. Una prueba física de que el hombre había tenido una vida llena de amor antes de ser tragado por la dureza del exilio, y la delicadeza de esa cinta hizo que Julián sintiera un dolor agudo, porque entendió que cada inmigrante
Trae consigo pedacitos de su hogar, recuerdos que sostienen su esperanza, pero también profundizan su nostalgia hasta desgarrar el alma. Al volver a mirar el cuarto completo, Julián entendió que ese espacio no era un simple refugio abandonado, sino un pequeño santuario donde alguien había escondido sus últimas fuerzas, protegiendo sus recuerdos como si fueran tesoros, esperando un milagro que nunca llegó. Y esa comprensión lo dejó inmóvil mientras el silencio se volvía casi insoportable. Un silencio que parecía contener lágrimas invisibles, sueños rotos y la voz apagada de un hombre que había amado profundamente pero que no había logrado sobrevivir al peso de la vida estadounidense, quedando atrapado en ese cuarto como una historia sin final. Julián cerró los ojos un instante, tratando de contener la emoción que lo estaba rebasando, y cuando los abrió decidió que debía seguir adelante, que necesitaba entender toda la verdad antes de dejar esa casa, porque sentía que algo importante aún estaba oculto en algún rincón, algo que explicaría por qué ese hombre había desaparecido sin dejar rastro. Así que tomó ambos cuadernos, respiró hondo y salió del cuarto con una determinación silenciosa, sabiendo que cada paso que diera lo acercaría más a una verdad dolorosa, una verdad que lo estaba llamando con la fuerza de una herida abierta esperando ser descubierta. Julián salió del cuarto pequeño con los cuadernos en la mano, sintiendo que el peso de ambos era más emocional que físico, como si cargara la voz de un hombre que había luchado demasiado tiempo sin ser escuchado, y mientras avanzaba por el pasillo observó nuevamente las paredes descascaradas, los clavos torcidos y las manchas de humedad que parecían formas de rostros tristes. Comprendiendo que aquella casa no estaba simplemente abandonada, sino marcada por una historia humana profunda. Una historia que se había quedado atrapada entre esos muros sin que nadie se preocupara por conocerla. Al entrar de nuevo a la sala, sintió que algo había cambiado en el ambiente, como si haber abierto el cuarto con candado hubiera liberado una energía silenciosa que ahora impregnaba todo el lugar, un tipo de nostalgia que se adhería a la piel. Y al mirar el sillón destruido y el cuaderno grande en el suelo, entendió que cada objeto aquí había sido parte de una vida que se apagó lentamente, una vida llena de intentos fallidos y esperanzas quebradas, recuerdos que ahora flotaban en el aire como susurros invisibles que lo rodeaban sin descanso. Se acercó al cuaderno grande con la intención de revisarlo desde el principio, porque sentía que allí encontraría las piezas que faltaban para completar la historia, y al abrir la primera página notó una letra distinta, más ordenada, escrita en días en los que el autor parecía tener fuerzas para expresar sus pensamientos sin temblor, y comenzó a leer sobre la llegada del hombre a Estados Unidos, sus primeros trabajos, la emoción inicial de poder enviar dinero a casa, y el sueño de algún día traer a su familia, un sueño tan común entre inmigrantes que Julián sintió que estaba leyendo algo casi propio. En las páginas siguientes el tono cambiaba lentamente, y la letra se volvía más apretada, más ansiosa, describiendo jornadas laborales extenuantes, noches sin dormir debido al dolor en la espalda y un jefe que lo amenazaba con reemplazarlo si bajaba el ritmo, detalles que hicieron que Julián apretara el cuaderno entre sus manos porque conocía esa presión. Esa sensación de que tu propio cuerpo era tu enemigo cuando ya no respondía como el trabajo exigía, y comprendió que el hombre había estado atrapado en un ritmo imposible que lo estaba destruyendo por dentro sin que nadie lo notara. Una página describía el momento en que el autor decidió comprar la casa barata, convencido de que allí podría empezar de cero, arreglarla poco a poco, crear un hogar propio aunque fuera humilde, y Julián sintió un nudo en la garganta porque él mismo había pensado lo mismo a comprarla, creyendo que estaba dando un paso hacia una vida más digna. Pero ahora entendía que esa misma ilusión había atrapado también al hombre anterior, arrastrándolo hacia un lugar donde la soledad era más fuerte que la esperanza, una soledad que terminaba consumiendo hasta la voluntad de seguir adelante. El cuaderno describía cómo el hombre había pasado días enteros sin recibir llamadas de su familia, cómo la distancia comenzó a volverse insoportable y la falta de papeles lo impedía salir a buscar trabajos mejores, dejándolo encerrado entre horas mal pagadas y la imposibilidad de regresar a México sin haber logrado lo que prometió. Y Julián sintió que cada una de esas palabras era un eco de miles de historias reales, historias de mexicanos que cruzan la frontera con esperanza pero terminan
atrapados en un país que exige demasiado y devuelve muy poco, dejando cicatrices que nadie quiere ver. A medida que avanzaba, encontró la página que describía la primera noche que el hombre durmió en esa casa, sintiendo miedo por cada ruido, por cada crujido, imaginando que alguien podía entrar o que el techo podía colapsar, y Julián reconoció ese miedo también. Un miedo que se instala en el pecho de todo inmigrante que duerme en un lugar prestado, roto o desconocido, porque la vulnerabilidad se siente más fuerte cuando uno está lejos de su gente, y esa página confirmaba que el hombre había vivido una soledad profunda, una soledad que lo estaba llevando lentamente hacia el colapso emocional. En otra página encontró una descripción inquietante. El hombre contaba haber escuchado la casa susurrar por las noches, pero Julián comprendió que no era algo sobrenatural, sino la manera poética en que él trataba de explicar su propia ansiedad, esa sensación de que el silencio te habla cuando estás demasiado solo, cuando tu mente se llena de pensamientos que no puedes controlar. Y mientras leía esas líneas sintió una tristeza profunda porque entendió que el hombre se había estado hundiendo emocionalmente, tratando de mantener la cordura en un espacio que solo le recordaba su pérdida y sus fracasos. Casi al final del cuaderno, encontró una página donde el hombre confesaba que había comenzado a evitar salir, que el miedo al desalojo y las deudas lo habían hecho encerrarse cada vez más en la casa, temiendo enfrentar el mundo exterior. Y Julián cerró los ojos un instante porque él también había sentido ese impulso alguna vez. Esa necesidad de esconderse cuando la vida se vuelve demasiado pesada, y entendió que el hombre había llegado a un punto donde la desesperación había sustituido la esperanza, atrapándolo en un ciclo doloroso de que ya no sabía cómo escapar. Cuando terminó de leer, Julián dejó el cuaderno sobre sus piernas y sintió que la casa entera parecía exhalar una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo, una verdad que hablaba de soledad, de lucha, de vergüenza y de un sufrimiento tan humano que dolía escucharle incluso en silencio. Y mientras observaba el cuaderno comprendió que lo que esa casa quería decir no era un misterio ni un mensaje oculto, sino el testimonio de un hombre que había luchado hasta el límite, un hombre cuyo rastro se había borrado sin que nadie preguntara por él, y Julián supo que su historia apenas comenzaba a revelar lo peor. Julián permaneció sentado un largo rato, sosteniendo los dos cuadernos mientras el silencio de la casa parecía volverse más denso, como si cada recuerdo escrito en esas páginas flotara en el aire esperando ser entendido, y aunque intentó ordenar sus pensamientos, una inquietud nueva comenzó a crecer en su pecho, una sensación de que aún faltaba descubrir algo crucial, algo que daría sentido a la ausencia del hombre que antes había vivido allí. Así que se levantó lentamente y comenzó a revisar de nuevo cada rincón de la sala, decidido a llegar hasta el final de una verdad que ya lo estaba desgastando emocionalmente. Miró debajo del sillón roto y no encontró nada nuevo, pero el acto de agacharse le permitió notar que el piso tenía una tabla ligeramente levantada, una irregularidad mínima que antes había pasado desapercibida, así que se acercó lentamente, con el corazón acelerado por la mezcla de miedo y curiosidad, y al intentar mover la tabla sintió que ésta cedía con facilidad, revelando un pequeño espacio vacío, un escondite improvisado donde algo había sido guardado, y esa simple visión hizo que su respiración se entrecortara, porque sabía que estaba a punto de encontrar algo que el hombre había querido ocultar. Se arrodilló y retiró la tabla por completo, revelando una bolsa de tela envuelta con extremo cuidado, atada con un nudo firme que parecía haber sido hecho por alguien con manos temblorosas, y al tomarla Julián sintió que estaba sosteniendo el último secreto del hombre, aquello que nunca quiso dejar a la vista. Así que desató el nudo lentamente, casi con respeto, temiendo romper el pequeño acto de dignidad que representaba esa bolsa protegida, y cuando finalmente la abrió, encontró algo que lo dejó sin palabras por varios segundos, algo que hizo que su estómago se apretara como si hubiera recibido un golpe. Dentro de la bolsa había una caja metálica pequeña, una de esas que suelen usarse para guardar documentos importantes, pero al abrirla encontró algo muy distinto, fajos de cartas cuidadosamente ordenados, todas dirigidas a la misma mujer cuyo nombre había visto antes, cartas que nunca fueron enviadas y que parecían contener años enteros de emociones reprimidas. Y Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo porque entendió que ese hombre había escrito constantemente,
pero jamás reunió él. Valoró el dinero para enviar nada, quedándose solo con sus palabras como único refugio en un país que le había arrebatado todo. Tomó la primera carta del montón y comenzó a leer, encontrando palabras llenas de cariño, disculpas y promesas de regresar pronto. Promesas que se repetían una y otra vez en distintas fechas, siempre con la misma esperanza, pero también con el mismo miedo escondido entre las líneas, y Julián sintió que estaba presenciando un amor sostenido únicamente por la distancia. Un amor que había sobrevivido a base de ilusiones, mientras la realidad empujaba al hombre hacia una tristeza cada vez más profunda, hasta que ya no pudo seguir escribiendo sin sentir que estaba fallando a quienes más quería. En otra carta, escrita con letra más temblorosa, el hombre confesaba que no había podido enviar dinero durante meses, que había perdido trabajos, que había pasado hambre y que cada día se sentía más avergonzado de no poder cumplir con sus promesas, y Julián sintió que esas palabras podrían haber salido de su propia mano, porque también había tenido momentos en los que no podía enviar nada a su familia, momentos en los que la vergüenza lo hacía evitar llamadas, y esa coincidencia emocional lo golpeó con fuerza, recordándole que el sufrimiento de los inmigrantes rara vez se cuenta en voz alta. Mientras revisaba las cartas, encontró algunas escritas para la niña de las fotografías, donde el hombre le hablaba con ternura, contándole que estaba trabajando duro para que algún día tuvieran un hogar donde pudieran reír juntos. Cartas llenas de ilusiones simples y honestas. Y Julián sintió que el corazón se le quebraba porque esas palabras mostraban a un padre que había amado profundamente, pero que había sido vencido por circunstancias demasiado crueles, un hombre que había escrito sueños, que nunca pudo cumplir, esperando que algún día su hija los leyera y entendiera cuánto la había amado desde la distancia. Al fondo de la caja encontró algo aún más doloroso, un pequeño dibujo hecho por una mano infantil, donde se veía a un hombre, una mujer y una niña tomadas de la mano frente a una casa sencilla, y al verlo Julián tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio, porque aquel dibujo era una evidencia clara de que el hombre había tenido un hogar lleno de amor antes de emigrar, un hogar que había dejado atrás con la esperanza de construir algo mejor, pero que terminó perdiendo mientras se hundía en la soledad y el silencio de esta casa abandonada. Julián sintió un temblor en las manos mientras volvía a guardar las cartas dentro de la caja, comprendiendo que estaba frente a la herida más profunda del hombre, el amor que no pudo mantener, la familia que no pudo proteger, la vida que no pudo recuperar. Y mientras cerraba la tapa metálica sintió que una tristeza inmensa se acumulaba en su pecho, porque esa historia no era solo de un desconocido, sino de miles de inmigrantes que se pierden en este país sin dejar rastro, sin tener a nadie que cuente lo que vivieron, sin nadie que los recuerde cuando se desvanecen lentamente. Cuando dejó la caja sobre el suelo, Julián sintió que la casa entera parecía observarlo en silencio, esperando su reacción, y él entendió que estaba sosteniendo el último testimonio de un hombre que había amado, sufrido y desaparecido sin que nadie lo buscara. Así que cerró los ojos un instante y respiró hondo, tratando de no quebrarse por completo, porque aún no sabía qué había pasado con él, aún no sabía cómo había terminado esta historia. Pero lo que se sabía era que ya no podía retroceder, que debía llegar hasta el corazón de la verdad, aunque ésta pudiera romperlo todavía más. Julián salió lentamente de la sala con la caja de cartas aún temblando entre sus manos, sintiendo que el peso emocional de todo lo descubierto comenzaba a aplastarlo desde dentro, como si cada palabra escrita por el hombre hubiera quedado suspendida en el aire esperando ser resuelta, y mientras volvía a caminar por la casa notó que algo en él había cambiado, una sensibilidad nueva que lo hacía escuchar incluso los silencios, comprendiendo que esa historia no podía quedar inconclusa porque, de alguna forma inexplicable, ahora también le pertenecía, como si el destino le hubiera encargado terminar lo que el otro no pudo. Decidió bajar al sótano, un lugar al que no había prestado atención antes porque la oscuridad lo intimidaba, pero ahora sentía que debía revisar cada espacio, incluso aquellos que parecían insignificantes, así que abrió la puerta de madera que chirrió con un sonido áspero y bajó los escalones lentamente, iluminando el camino con la linterna del celular. Y mientras el aire húmedo del sótano se hacía más pesado, sintió que ese lugar guardaba algo importante, una pieza final que daría sentido al extraño deterioro emocional
que había marcado la vida del hombre que vivió allí. Al llegar al fondo notó cajas apiladas, herramientas viejas y manchas de humedad en las paredes, pero algo le llamó la atención. Un pequeño colchón doblado en una esquina, demasiado limpio en comparación con el resto del lugar, y al acercarse comprendió que alguien había dormido allí más recientemente de lo que la apariencia de la casa sugería, lo cual le provocó un escalofrío porque significaba que el hombre había pasado sus últimos días en un sótano, aislado, escondido, tal vez tratando de mantener la calma mientras su mente y su cuerpo se quebraban sin que nadie lo ayudara. Junto al colchón encontró una botella de agua casi vacía, un paquete de galletas abiertas y un par de zapatos colocados cuidadosamente, como si el hombre hubiera intentado mantener un orden mínimo incluso en medio del caos emocional. Y esa simple escena hizo que Julián sintiera un nudo profundo en la garganta, porque mostraba que el hombre no se había rendido de inmediato, que había luchado hasta sus últimas fuerzas por seguir adelante, buscando un rincón donde sentirse seguro, aunque ese rincón fuera un sótano oscuro en una casa que lentamente se convertía en su única compañía. Fue entonces cuando notó una pequeña libreta negra bajo uno de los escalones, casi escondida, cubierta de polvo y humedad, pero aún entera, así que la tomó con sumo cuidado y la abrió, encontrando apenas media docena de páginas escritas, todas con una letra temblorosa que mostraba el deterioro emocional del autor, y en la primera página se leyó algo devastador. «Ya no puedo seguir afuera», una frase que hizo que Julián sintiera un golpe en el pecho, porque revelaba que el hombre había comenzado a encerrarse por miedo, por vergüenza o por agotamiento extremo, perdiendo lentamente la capacidad de enfrentar el mundo exterior. En otra página, el hombre confesaba que había dejado de comer por varios días, que el dolor en su cuerpo se hacía insoportable, que las voces en su mente no lo dejaban descansar, pero Julián comprendió que no se trataba de algo sobrenatural, sino de la manera en que describía su colapso emocional. Una soledad tan profunda que hacía que los pensamientos se volvieran enemigos, y mientras leía, sintió que estaba presenciando los últimos días de un inmigrante completamente abandonado, sin acceso a ayuda médica, sin amigos, sin familia, sin nadie que lo sostuviera cuando su espíritu empezó a romperse. Una de las páginas finales era la más desgarradora. El hombre escribía que había intentado pedir ayuda, que había llamado a un número escrito en un viejo anuncio de trabajo, pero que nadie contestó, y luego escribió que no quería ser una carga para nadie, que prefería quedarse en silencio antes que mostrar su fracaso. Palabras que hicieron que Julián cerrara la libreta por un momento mientras trataba de contener las lágrimas, porque esa mentalidad era demasiado común entre los inmigrantes, que prefieren callar su dolor antes que admitir que necesitan ayuda, y esa decisión suele costarles más de lo que imaginan. Finalmente, en la última página, el hombre escribió algo que Julián jamás olvidaría. «Si alguien encuentra todo esto, que sepa que lo intenté». Una frase tan brutal en su simplicidad que pareció rebotar en las paredes del sótano, llenándolo de un silencio que dolía, y Julián sintió que esa confesión no era solo un mensaje final, sino un grito desesperado que nunca fue escuchado, una última chispa de humanidad que quedó atrapada en ese cuarto subterráneo, donde el hombre había pasado sus últimas noches sintiéndose invisible, roto y completamente olvidado por un país que nunca lo abrazó. Julián cerró la libreta con extremo cuidado y la sostuvo contra su pecho, como si intentara darle al hombre un abrazo tardío, un gesto que nunca recibió cuando más lo necesitaba, y en ese instante comprendió que la historia no terminaba allí, que aún faltaba saber qué había ocurrido con él exactamente, porque la casa estaba llena de rastros, pero no había señales claras de su destino, así que subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo que cargaba no solo objetos, sino la responsabilidad emocional de honrar la vida de un hombre que el mundo había dejado ir sin siquiera preguntar su nombre. Al llegar al primer piso, Julián levantó la mirada y sintió que la casa lo observaba en un silencio distinto, no como un lugar abandonado, sino como un espacio que finalmente había logrado contar una verdad guardada por demasiado tiempo, y él entendió que estaba a un paso de descubrir el final, un paso de enfrentar lo más duro que esta historia le tenía reservado. Así que respiró profundamente, dejó los cuadernos sobre la mesa y se preparó emocionalmente, sabiendo que la última pieza del
Doloroso rompecabezas lo estaba esperando en algún rincón de la casa, listo para revelarse con toda su crudeza. Julián caminó por la casa con un presentimiento que lo apretaba por dentro, como si el aire mismo estuviera intentando prepararlo para algo que él aún no podía imaginar. Y mientras avanzaba hacia la puerta trasera notó que el ambiente se volvía más frío, más silencioso, como si ese sector hubiera quedado congelado en el tiempo. Así que empujó la puerta oxidada que daba al patio y salió a un espacio descuidado, lleno de maleza, basura vieja y pedazos de madera, un lugar que parecía no haber sido tocado en años, pero que sin embargo tenía una quietud que no coincidía con el abandono aparente. Al recorrer el patio, vio una pequeña estructura de lámina apoyada contra la pared de la casa, una especie de cobertizo improvisado que parecía tan frágil que bastaría un viento fuerte para derribarlo, y aunque a simple vista no llamaba la atención, algo en él parecía fuera de lugar, demasiado ordenado para el nivel de deterioro del resto del patio. Así que Julián respiró hondo y se acercó, sintiendo que cada paso aumentaba el peso de una verdad que había estado escondida ahí afuera, separada del resto de la casa, como si el hombre hubiera querido mantenerla alejada de sus recuerdos más íntimos. Al abrir la puerta de cobertizo, un olor agrio y profundo lo golpeó de inmediato, un olor que no era reciente pero que tampoco era completamente viejo, y Julián se quedó paralizado por un segundo antes de reunir el valor para iluminar el interior con su celular, revelando un espacio pequeño con una mesa rota, una cobija arrugada y un par de latas vacías. Objetos que parecían haber sido utilizados durante los últimos días del hombre, y ese simple vistazo bastó para que Julián entendiera que aquel hombre había intentado apartarse de la casa, buscando un rincón donde enfrentar su dolor sin ser visto. En la esquina del cobertizo vio una mochila apoyada con cuidado, como si alguien la hubiera dejado lista para usar pero jamás regresó por ella. Así que se acercó con las manos temblorosas y la abrió, encontrando una camisa doblada, una botella de agua sin terminar y un paquete de galletas sin abrir, objetos que parecían preparados para un viaje que nunca ocurrió. Y al fondo encontró un cuaderno delgado que no había visto antes, uno muy breve y casi vacío, pero que contenía algo que hizo que sus piernas perdieran fuerza, una fecha escrita, seguida de una frase corta y devastadora que anunciaba el final emocional del hombre. El cuaderno decía: «Hoy lo intento por última vez», escrito con una tinta tan temblorosa que parecía haber sido trazada por alguien ya casi sin fuerzas, y Julián sintió que un frío le recorría la espalda porque entendió que ese hombre había llegado a su límite, que había decidido alejarse de la casa para no dejar su dolor dentro de las paredes que había intentado convertir en un hogar, y mientras releía la frase varias veces sintió que la historia se volvía más pesada, más humana y más trágica. Como si aquel pequeño cuaderno hubiera sido la última confesión de un hombre que ya no sabía cómo seguir. Detrás de la mochila, apenas visible entre la maleza, Julián encontró un pequeño montículo de tierra removida, un espacio irregular y hundido que no coincidía con el resto del patio, y al acercarse sintió un nudo en la garganta porque todo en ese lugar gritaba abandono, desesperación y soledad extrema. Así que se arrodilló lentamente, sin tocar nada, simplemente observando en silencio la tierra desordenada, comprendiendo que aquel hombre no había tenido a nadie que lo buscara, nadie que llamara a la policía, nadie que preguntara por él. Y la idea de un final tan solitario lo estremeció hasta las lágrimas. Julián cerró los ojos un momento y respiró profundamente, tratando de aceptar lo que la casa llevaba años intentando decir, y aunque no tenía pruebas concretas, cada detalle, cada objeto, cada palabra escrita en los cuadernos apuntaba a una misma conclusión, una conclusión tan devastadora que le costaba incluso pensarla. El hombre había terminado allí, en ese patio, sin compañía, sin ayuda, sin despedidas, convertido en un recuerdo que se volvió tierra sin que nadie lo notara, y Julián sintió que el silencio del lugar se volvía más pesado, como si la historia entera estuviera llorando desde lo profundo de ese montículo. Se levantó lentamente, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre, porque comprender la magnitud del dolor de un desconocido le había abierto una herida propia que no sabía cómo cerrar. Y mientras entraba nuevamente a la casa sintió que ya no era solo un inmigrante buscando un hogar barato, sino un hombre que había sido testigo de una vida perdida.
Un hombre que ahora llevaba consigo el peso de una historia que nunca debió quedar enterrada, y comprendió que tenía una responsabilidad moral: recordar, contar y asegurarse de que nadie más apagara en silencio como aquel que vivió allí antes. Dejó los cuadernos sobre la mesa y se sentó frente a ellos en absoluto silencio, sintiendo una mezcla de tristeza, impotencia y gratitud amarga, porque aunque la historia había sido devastadora, también había revelado algo profundo sobre la vida del inmigrante en Estados Unidos, sobre los sacrificios invisibles, la soledad que nadie quiere admitir y el dolor que muchos esconden para no preocupar a quienes esperan noticias desde México, y Julián entendió que el mayor homenaje que podía hacerle a ese hombre era no dejar que su historia se perdiera una segunda vez, no permitir que el mundo lo olvidara. Finalmente, mientras el sol comenzaba a caer y la casa se llenaba de sombras largas, Julián cerró los ojos y murmuró una promesa silenciosa, asegurando que haría algo con todo lo que había encontrado, que no permitiría que la vida de aquel hombre quedara atrapada entre paredes rotas y cuadernos abandonados, y cuando abrió los ojos sintió una calma extraña, como si la casa hubiera exhalado por primera vez en años, liberada de su dolor. Así que se puso de pie, tomó aire y dio un último vistazo al lugar, invitando a quien escuchara esta historia a no olvidar. Y si desean más relatos como este, pueden acompañarlo para seguir descubriendo voces que jamás deben silenciarse.